El millonario fingió estar inconsciente para probar a su empleada, pero cuando ella creyó que estaba muerto, tomó el teléfono llorando y confesó algo que él jamás esperó escuchar. El silencio en la mansión Belmont era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el vestíbulo principal. Rodrigo Santander yacía inmóvil en su cama, con los ojos cerrados y la respiración tan controlada que parecía haber dejado de existir. Pero detrás de esos párpados cerrados, su mente trabajaba con la precisión de un cirujano. Durante semanas, había notado que algo extraño ocurría en su hogar. Objetos que desaparecían misteriosamente. Dinero que faltaba de lugares donde solo el personal de confianza tenía acceso. La sospecha lo carcomía por dentro como un veneno lento pero letal. La mansión, una imponente estructura de 3 pisos ubicada en el exclusivo barrio de Colinas Doradas, había sido su refugio durante los últimos años. Después del divorcio devastador que le había costado la mitad de su fortuna, y más dolorosamente, la custodia de su hijo pequeño, Rodrigo se había refugiado entre esas paredes como un animal herido buscando sanación. El plan que había elaborado era simple pero efectivo. Su médico personal, el doctor Fernando Velasco, había llegado esa mañana con el rostro grave de quien porta noticias terribles. Delante de todo el personal doméstico, había pronunciado las palabras que harían creíble su representación. Señor Santander ha sufrido un episodio cardíaco severo. Está en estado crítico. Soledad Morales había servido en la mansión durante casi 5 años. Era una mujer trabajadora que había llegado desde un pequeño pueblo en las montañas, enviando cada centavo que ganaba a su familia. Rodrigo la había contratado porque algo en sus ojos le había recordado a su propia madre. Esa mezcla de determinación y humildad que solo poseen quienes han luchado toda su vida por sobrevivir. Cuando el doctor se retiró, prometiendo regresar en unas horas para evaluar la situación, el ambiente en la mansión se volvió pesado como plomo. Los otros empleados, Carmen la cocinera, Miguel el jardinero y Patricia la asistente personal, susurraban entre ellos en los pasillos, sus voces cargadas de preocupación genuina. Soledad se había quedado a solas con Rodrigo, como era su costumbre cuando él se sentía mal. Durante años, ella había sido quien le llevaba sus medicamentos, quien se aseguraba de que comiera cuando el trabajo lo consumía, quien silenciosamente reorganizaba su oficina cuando él la dejaba hecha un desastre después de noches enteras trabajando. Rodrigo podía escuchar sus pasos suaves acercándose a la cama. El aroma sutil de su perfume, siempre discreto pero presente, llegó hasta él. Era el mismo perfume barato que había usado desde el primer día, porque a pesar de los aumentos de salario que él le había dado, Soledad nunca gastaba dinero en lujos para sí misma. «Señor Rodrigo», susurró Soledad con voz temblorosa, acercándose cautelosamente a la cama. «Por favor, si puede escucharme, dé alguna señal». Rodrigo mantuvo su respiración controlada, cada fibra de su ser concentrada en mantener la ilusión. Sentía la presencia de Soledad junto a él. Podía percibir su nerviosismo en la forma en que sus pasos vacilaban. Durante los siguientes minutos, Soledad permaneció en silencio junto a la cama. Rodrigo podía sentir ocasionalmente el roce suave de su mano verificando su frente, o el sonido apenas audible de su respiración entrecortada, por lo que parecían ser lágrimas contenidas. Entonces, algo inesperado sucedió. Soledad se alejó de la cama, y Rodrigo escuchó el sonido inconfundible de un cajón siendo abierto. Su corazón, que había estado latiendo con ritmo controlado, comenzó a acelerarse imperceptiblemente. ¿Era este el momento? ¿Había descubierto al fin quién había estado robando en su hogar? Pero en lugar del sonido de objetos siendo removidos o dinero siendo contado, escuchó algo completamente diferente. Soledad había tomado su teléfono celular y estaba marcando un número con dedos temblorosos. «¿Mamá?» La voz de Soledad se quebró inmediatamente. «Mamá, creo que él se va a morir». Rodrigo sintió como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su cuerpo. No era la conversación que había esperado escuchar. No había mención de dinero o de objetos robados. Solo dolor genuino en la voz de su empleada. «No, mamá, tú no entiendes», continuó Soledad, y Rodrigo podía escuchar claramente que estaba llorando. «El señor Rodrigo no es solo mi jefe. Es como el hijo que perdí». Las palabras cayeron sobre Rodrigo como martillos. ¿El hijo que perdió?
En 5 años de trabajar para él, Soledad nunca había mencionado haber tenido hijos. Cuando llegué aquí hace 5 años, mamá, yo estaba destrozada. Acababa de perder a mi bebé y no sabía cómo seguir viviendo. ¿Recuerdas? El doctor me dijo que nunca podría tener otros hijos después de las complicaciones. Rodrigo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Durante todo este tiempo, había estado tan concentrado en sus propios problemas, en su divorcio, en la pérdida de custodia de su hijo, que nunca se había detenido a conocer realmente la historia de las personas que lo rodeaban. El señor Rodrigo me salvó, mamá, continuó Soledad, su voz ahogada por el llanto. No solo me dio trabajo cuando nadie más quería contratarme, me dio propósito. Cada vez que él necesitaba cuidados, cada vez que estaba enfermo o triste, yo podía ser útil. Podía ser la madre que ya no podía ser con mi propio hijo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en las esquinas de los ojos cerrados de Rodrigo, y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantenerlas contenidas. «Y ahora él está muriendo, mamá, y yo no sé qué voy a hacer», sollozó Soledad. «Porque si él se muere, no solo pierdo mi trabajo, pierdo la única oportunidad que tuve de sentir que todavía podía cuidar a alguien como una madre». Rodrigo escuchó el sonido de Soledad moviéndose por la habitación, probablemente buscando pañuelos para secarse las lágrimas. «No, mamá, tú no entiendes lo bueno que ha sido conmigo», continuó Soledad. «Cuando le dije que necesitaba dinero extra para la operación de papá, él me adelantó 6 meses de salario sin siquiera pedirme explicaciones. Cuando me enfermé el año pasado y estuve hospitalizada 2 semanas, él pagó todos los gastos médicos y me dijo que me concentrara en recuperarme». Rodrigo recordaba cada uno de esos incidentes, pero los había visto simplemente como gestos básicos de decencia humana hacia una empleada valiosa. Nunca había comprendido el impacto profundo que habían tenido en la vida de Soledad. «El problema es que yo he estado tomando dinero, mamá». La confesión de Soledad cayó como una bomba en el silencio de la habitación. «Pero no es lo que tú piensas». Rodrigo sintió que todo su cuerpo se tensaba. Finalmente, la verdad que había estado buscando estaba a punto de ser revelada. «He estado tomando billetes pequeños de su cartera, mamá. Pero no para mí. Los he estado guardando para comprarle un regalo de cumpleaños. El mes que viene, cumpleaños, y quería comprarle algo especial con mi propio dinero, no con el salario que él me da». El mundo de Rodrigo se detuvo completamente. ¿Había escuchado correctamente? ¿Su empleada había estado robando para comprarle un regalo? «He estado ahorrando moneda por moneda, billete por billete», continuó Soledad entre sollozos. «Quería comprarle una foto enmarcada de su hijo pequeño para su oficina. Sé que él lo extraña terriblemente, mamá. Lo escucho llorar algunas noches cuando piensa que nadie puede oírlo». Rodrigo tuvo que hacer un esfuerzo titánico para no moverse, para no revelar que estaba consciente y escuchando cada palabra. Las lágrimas ya no podían ser contenidas y comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. «El marco que quiero comprarle cuesta exactamente lo que he estado ahorrando», explicó Soledad. «Es de plata, muy elegante, con una grabación que dice: el amor de un padre es eterno. Pensé que tal vez, si él puede ver la foto de su hijo todos los días en su oficina, no se sentiría tan solo». La voz de Soledad se quebró completamente. «Pero ahora él se va a morir, mamá, y nunca va a saber que alguien lo ama tanto como para robarse su propio dinero para hacerlo feliz». En ese momento, Rodrigo comprendió que había estado viviendo ciego durante años. Había estado tan absorto en su dolor, en su soledad, en sus sospechas, que había pasado por alto la devoción genuina de la persona que había estado cuidándolo todo este tiempo. Escuchó a Soledad acercarse nuevamente a la cama. Sintió la suavidad de su mano tomando la suya con delicadeza infinita. «Señor Rodrigo», susurró ella, «si puede escucharme desde donde esté, quiero que sepa que usted me devolvió la razón para vivir. Después de perder a mi bebé, pensé que nunca podría volver a sentirme completa, pero cuidarlo a usted me enseñó que el amor no siempre viene de donde esperamos». Soledad hizo una pausa, y Rodrigo pudo escuchar que estaba tratando de controlar sus lágrimas. «Usted me dio más que un trabajo, señor. Me dio una familia. Me dio la oportunidad de ser útil, de ser necesaria, de ser importante para alguien. Y aunque usted nunca lo supo, cada vez que se preocupó por mi bienestar, cada vez que me preguntó por mi familia, cada vez que me trató con respeto,
Usted estaba sanando un pedacito de mi corazón roto. El silencio que siguió fue tan cargado de emoción que parecía vibrar en el aire. Rodrigo sentía como si cada palabra de Soledad hubiera reescrito la historia de su propia vida. Durante años, había creído que estaba solo, que nadie realmente se preocupaba por él más allá de lo superficial. «Voy a quedarme aquí con usted», decidió Soledad con voz firme. «No importa lo que digan los doctores o los otros empleados. No lo voy a dejar solo, porque eso es lo que hace una familia, ¿verdad? Se acompañan en los momentos más difíciles». Rodrigo escuchó el sonido de una silla siendo arrastrada hacia la cama. Soledad se había acomodado para una vigilia que podría durar horas, o incluso días. Durante los minutos siguientes, el único sonido en la habitación fue la respiración suave de ambos. Rodrigo mantenía su actuación, pero cada segundo que pasaba, la culpa por engañar a esta mujer extraordinaria crecía como un tumor en su pecho. Había diseñado esta prueba para descubrir a un ladrón, para confirmar sus sospechas sobre la deslealtad de su personal. En cambio, había descubierto algo que cambiaría fundamentalmente su comprensión de lo que significaba ser amado, cuidado y valorado. La ironía era devastadora. Durante años había estado buscando desesperadamente reconectarse con su hijo. Había estado luchando en los tribunales por el derecho a ser padre, mientras al mismo tiempo había ignorado por completo a la mujer que lo había estado cuidando con amor maternal todos los días. Soledad comenzó a hablar suavemente, como si estuviera contándole una historia para ayudarlo a descansar. «¿Sabe qué, señor Rodrigo? Nunca le conté esto, pero mi bebé que perdí se habría llamado Rodrigo también. Por eso, desde el primer día que llegué aquí, sentí como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad de cuidar a alguien con ese nombre». Estas últimas palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Rodrigo. La conexión no había sido solo laboral o circunstancial. Para Soledad, cuidarlo había sido una forma de honrar la memoria de su hijo perdido. El teléfono de Soledad volvió a sonar, interrumpiendo el momento. «Sí, doctor Velasco», respondió ella rápidamente. «No, no ha habido cambios. Sigue igual. ¿Viene usted para acá? Está bien, lo espero». Rodrigo se dio cuenta de que el doctor Velasco regresaría pronto, y tendría que tomar una decisión que alteraría el curso de todo. ¿Continuaría con su actuación o revelaría la verdad a esta mujer que acababa de demostrar ser la persona más genuina en su vida? Mientras contemplaba sus opciones, una realización profunda comenzó a formarse en su mente. La prueba que había diseñado para otros había terminado siendo su propia evaluación, y había reprobado miserablemente. El sonido de la puerta principal abriéndose resonó por toda la mansión como un trueno lejano. Rodrigo sintió cada músculo de su cuerpo tensarse mientras escuchaba los pasos decididos del doctor Velasco acercándose por el pasillo de mármol. El momento de la verdad había llegado, y con él, una decisión que podría cambiar todo para siempre. «¿Cómo está nuestro paciente?», preguntó el doctor. Velasco, al entrar a la habitación, su voz cargada con la gravedad profesional que había perfeccionado durante décadas de práctica médica. Soledad se levantó inmediatamente de la silla junto a la cama, secándose discretamente las lágrimas que aún estaban húmedas en sus mejillas. «No ha mostrado signos de mejora, doctor. Su respiración sigue siendo muy débil». Rodrigo mantuvo su actuación impecable, pero cada segundo que pasaba, la culpa lo carcomía más profundamente. Estar engañando a esta mujer que acababa de demostrarle un amor incondicional se sentía como traicionar lo más sagrado de su propia existencia. El doctor Velasco se acercó a la cama y comenzó su examen ficticio, tomando el pulso de Rodrigo con manos expertas. «Señora Soledad, necesito hablar con usted en privado. ¿Podríamos salir un momento?» «No, por favor». La voz de Soledad se quebró inmediatamente. «No quiero dejarlo solo. ¿No puede decirme aquí lo que necesita decirme?» El doctor intercambió una mirada cómplice con Rodrigo, quien mantuvo sus ojos cerrados pero asintió casi imperceptiblemente. «Está bien», suspiró el doctor Velasco con dramatismo ensayado. «Me temo que las noticias no son buenas. El señor Santander ha entrado en una fase crítica. Según mis cálculos médicos, podríamos estar hablando de horas, tal vez un día a lo sumo». El grito ahogado que escapó de los labios de Soledad fue tan genuino y desgarrador que Rodrigo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no abrir los ojos y confesarle todo en ese mismo momento. «¿No hay nada que se pueda hacer?», suplicó Soledad.
acercándose aún más a la cama. ¿Ningún tratamiento? ¿Ninguna medicina? En casos como este, continuó el doctor con voz sombría, lo único que podemos hacer es mantenerlo cómodo y esperar. Algunas veces, los pacientes en esta condición pueden escuchar lo que sucede a su alrededor, aunque no puedan responder. Soledad se dejó caer en la silla como si las piernas le hubieran fallado completamente. «Entonces él puede escucharme», murmuró para sí misma, y Rodrigo sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. «Es posible», confirmó el doctor Velasco. «Por eso es importante que se sienta acompañado, que sepa que no está solo». Después de que el doctor se retiró con promesas de regresar más tarde, Soledad permaneció en silencio durante varios minutos. Rodrigo podía sentir la intensidad de su presencia, la forma en que lo observaba como si pudiera transferirle vida a través de la pura fuerza de su voluntad. «Señor Rodrigo», comenzó Soledad con voz suave pero firme, «si realmente puede escucharme, necesito contarle algo que debería haberle dicho hace mucho tiempo». Rodrigo sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué más podría revelarle esta mujer extraordinaria? Cuando llegué aquí hace 5 años, yo no era la misma persona que soy ahora, continuó Soledad, su voz cargada con el peso de memorias dolorosas. Había perdido a mi bebé apenas 3 meses antes, y con él había perdido toda esperanza de ser madre algún día. Soledad hizo una pausa, y Rodrigo escuchó el sonido de ella levantándose y caminando hacia la ventana. Los doctores me dijeron que las complicaciones habían sido tan severas que nunca podría volver a quedar embarazada. Me dijeron que debía aceptar que la maternidad no era parte de mi destino. Rodrigo sintió lágrimas formándose detrás de sus párpados cerrados. La historia de Soledad estaba revelando capas de dolor que él nunca había imaginado. Después del funeral de mi bebé, caí en una depresión tan profunda que ni siquiera podía levantarme de la cama. Mi familia estaba preocupada porque había dejado de comer, de hablar, de vivir realmente. Soledad regresó a su lugar junto a la cama, y Rodrigo sintió la suavidad de su mano tomando la suya. Fue mi hermana quien vio el anuncio de trabajo en el periódico. Un hombre viudo necesita empleada doméstica para cuidar de su hogar. Ella pensó que tal vez cuidar de alguien más me ayudaría a salir de mi propia oscuridad. Rodrigo recordó perfectamente el día que Soledad había llegado a su puerta para la entrevista. Había sido apenas unas semanas después de que su exesposa se llevara a su hijo a vivir al extranjero. Él también había estado sumido en su propia depresión. «Cuando llegué aquí esa primera mañana», continuó Soledad, «usted también parecía perdido. Recuerdo que la casa estaba desordenada, que había platos sin lavar, que usted no se había afeitado en días. Era verdad». Rodrigo recordaba esa época como uno de los periodos más oscuros de su vida. Pero había algo en sus ojos, señor Rodrigo, que me recordó a mí misma. Era dolor, pero también era resistencia. Era alguien que había sido golpeado por la vida, pero que se negaba a rendirse completamente. Soledad se inclinó más cerca, y Rodrigo pudo sentir la calidez de su aliento cuando habló. «Esa primera semana, cuando usted se enfermó con fiebre alta, fue la primera vez en meses que me sentí útil. Pude cuidar de alguien otra vez. Pude ser necesaria. Y cuando usted se recuperó y me agradeció con lágrimas en los ojos, yo supe que el universo me había puesto aquí por una razón». El teléfono de Soledad comenzó a sonar, interrumpiendo su confesión. «¿Sí?», respondió con voz ronca por la emoción. «¿Soledad? Soy Carmen». Rodrigo reconoció la voz de la cocinera al otro lado de la línea. «Acabo de hablar con el doctor Velasco. Me dijo que tal vez deberíamos llamar a la familia del señor». «¿Qué familia?». La voz de Soledad se volvió protectora inmediatamente. «Su exesposa se llevó a su hijo al extranjero y nunca llama. Sus padres murieron hace años. Nosotros somos su familia ahora». Rodrigo sintió una ola de emoción tan intensa que tuvo que concentrarse en mantener su respiración estable. «Carmen, necesito pedirte algo», continuó Soledad. «¿Podrías traerme la caja que está en el último cajón de mi cómoda en mi habitación? La que tiene el listón azul». «Por supuesto». «¿Para qué la necesitas?» «Hay algo que necesito mostrarle al señor Rodrigo antes de que sea demasiado tarde». Después de colgar, Soledad volvió a tomar la mano de Rodrigo. «Señor Rodrigo, durante todos estos años, yo he estado guardando algo. Cada momento especial que hemos compartido, cada vez que usted me ha tratado como familia, yo lo he documentado.
Rodrigo escuchó pasos acercándose por el pasillo. Carmen entró silenciosamente y le entregó una pequeña caja a Soledad antes de retirarse con los ojos húmedos. «Mire», dijo Soledad, y Rodrigo sintió que algo era colocado suavemente sobre su pecho. «Esta es una foto del día que usted me dio mi primer aumento de salario. Mire su cara, señor Rodrigo. Usted estaba más nervioso que yo». A pesar de mantener los ojos cerrados, Rodrigo recordaba perfectamente ese día. Había estado preocupado de que Soledad pensara que el aumento era condescendencia, cuando en realidad era reconocimiento de lo invaluable que se había vuelto para él. «Y esta», continuó Soledad colocando otra foto, «es del día que usted llegó a casa con esos regalos de Navidad para todos nosotros. Usted dijo que eran solo pequeños detalles, pero para mí fue la primera Navidad en años donde sentí que pertenecía a algún lugar». Rodrigo recordaba haber pasado horas escogiendo el regalo perfecto para Soledad ese año. Una cadena de oro con un pequeño ángel, porque ella siempre hablaba de su fe. «Aquí hay más de 50 fotos, señor Rodrigo». La voz de Soledad se quebró. 50 momentos donde usted me hizo sentir valorada, respetada, amada como una hija». Soledad hizo una pausa, y cuando continuó hablando, su voz era apenas un susurro. «Pero hay una foto que es especial. Es la que tomé en secreto el día que usted recibió esa llamada de su exesposa diciéndole que su hijo estaba enfermo y que no podía venir a visitarlo». Rodrigo recordaba ese día vívidamente. Había sido devastador. Usted se encerró en su oficina y lloró durante horas. Yo estaba limpiando en el pasillo y lo escuché. Cuando finalmente salió, tenía los ojos rojos y el corazón roto. Soledad colocó otra foto sobre el pecho de Rodrigo. «Esta foto es de usted abrazando la foto de su hijo esa noche». Y en ese momento, señor Rodrigo, yo entendí que usted también había perdido un hijo, de una manera diferente, pero igual de dolorosa que yo. Las lágrimas que Rodrigo había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, mojando la almohada. Desde ese día, cada vez que yo lo cuidaba, no estaba solo cuidando a mi jefe, estaba cuidando a otro padre que había perdido a su hijo. Estaba honrando la memoria de mi bebé y también la ausencia del suyo. El sonido del teléfono sonando nuevamente llenó la habitación. Soledad respondió rápidamente. «¿Hola? ¿Quién habla?» Rodrigo escuchó una voz femenina al otro lado de la línea, pero no podía distinguir las palabras. «Disculpe, ¿usted es quién?» La voz de Soledad se volvió tensa. Hubo una pausa larga, y luego Soledad gritó con incredulidad. «¿Usted es la exesposa del señor Rodrigo? Después de 5 años sin llamar, ¿usted llama ahora?» Rodrigo sintió que todo su mundo se tambaleaba. ¿Isabela había llamado? ¿Cómo había sabido que él estaba enfermo? «No, señora, usted no tiene derecho de venir aquí ahora». La voz de Soledad se volvió feroz, protectora. ¿Dónde estaba usted cuando él necesitaba apoyo? ¿Dónde estaba cuando él pasaba Navidades solo? ¿Dónde estaba cuando él lloraba por no poder ver a su hijo? La conversación se volvió más intensa, y Rodrigo podía escuchar la voz de Isabela, elevándose al otro lado de la línea. ¿Que si él tiene dinero guardado para emergencias médicas? Esa es su primera pregunta. No cómo está él, sino si tiene dinero. Soledad estaba claramente indignada. Rodrigo sintió una mezcla de horror y gratitud. Isabela no había llamado por preocupación, sino por interés financiero. «Escúcheme bien», dijo Soledad con una voz que Rodrigo nunca había escuchado antes, fría y determinada. «Este hombre ha estado solo durante 5 años porque usted decidió llevarse a su hijo lejos de él. Nosotros hemos sido su familia. Nosotros lo hemos cuidado. Y si usted piensa que va a aparecer ahora para aprovecharse de su condición, está muy equivocada». Soledad colgó el teléfono con fuerza, y Rodrigo pudo escuchar que estaba temblando de ira. «No se preocupe, señor Rodrigo», le dijo suavemente, volviendo a tomar su mano. «Yo no voy a dejar que nadie se aproveche de usted. Nunca». En ese momento, Rodrigo comprendió que durante años había estado buscando lealtad y amor en los lugares equivocados. Había luchado desesperadamente por la custodia de un hijo que apenas lo conocía, mientras ignoraba completamente a la mujer que lo había estado cuidando como a un hijo todos los días. El sonido de múltiples automóviles llegando a la mansión llenó el aire de la tarde. Soledad se acercó a la ventana. «Señor Rodrigo», dijo con voz preocupada, «hay varios carros afuera.
Uno de ellos tiene placas extranjeras. Rodrigo sintió que su estómago se hundía. Isabela había venido, probablemente con abogados. No importa quién venga, declaró Soledad con determinación férrea. Yo no me voy a mover de este cuarto. Nadie va a lastimarlo mientras yo esté aquí. El sonido de pasos múltiples y voces discutiendo llegó desde el vestíbulo principal. Rodrigo escuchó la voz de Carmen tratando de mantener el orden, pero era claro que la situación estaba escalando. Soledad, mi amor, dijo Isabela desde la puerta de la habitación con esa voz manipuladora que Rodrigo conocía tan bien. Qué maravilloso verte después de tanto tiempo. Usted no es bienvenida aquí, respondió Soledad sin voltear desde la ventana. Oh, querida, creo que hay un malentendido. La voz de Isabela se volvió condescendiente. Esta es la casa de mi exesposo, y yo tengo ciertos derechos legales. Rodrigo escuchó pasos acercándose a la cama. Pobre Rodrigo, murmuró Isabela, pero su voz no contenía ni una pizca de amor genuino. Se ve tan frágil. Salga de aquí ahora mismo. La voz de Soledad era como acero templado. Soledad, ¿verdad? Necesitamos hablar, dijo Isabela. Sobre el futuro, sobre los arreglos financieros, sobre lo que pasará después. El único futuro que me importa es el bienestar del señor Rodrigo, respondió Soledad. En ese momento, una nueva voz se unió a la conversación. Mamá, ¿es este mi papá? Rodrigo sintió que su corazón se detenía completamente. La voz de su hijo, ahora un joven adolescente, llenó la habitación como música celestial. Pero la siguiente pregunta de su hijo destrozó cualquier ilusión que hubiera tenido sobre el propósito de esta visita. ¿Es verdad que nos va a dejar dinero cuando se muera? El silencio que siguió fue tan pesado que parecía succionar todo el aire de la habitación. Y fue en ese momento cuando Rodrigo se dio cuenta de que su había revelado mucho más de lo que había esperado. No solo había descubierto la lealtad incondicional de Soledad, sino también la naturaleza mercenaria de la familia que había estado desesperadamente tratando de recuperar. La prueba estaba lejos de haber terminado, pero las lecciones que estaba aprendiendo estaban cambiando fundamentalmente su comprensión de lo que realmente significaba el amor, la familia y la lealtad. La pregunta del adolescente sobre la herencia quedó suspendida en el aire como una bofetada invisible que resonó por toda la habitación. Rodrigo sintió que algo dentro de su pecho se desplomaba definitivamente, no por dolor físico, sino por el devastador reconocimiento de que el hijo por quien había luchado tanto ya no era el niño inocente que recordaba. Santiago, no hagas esas preguntas aquí, murmuró Isabela con fingida vergüenza, pero su tono no contenía verdadero reproche. Era evidente que la curiosidad del joven no había surgido de la nada. Soledad se irguió lentamente desde su lugar junto a la cama, y cuando habló, su voz contenía una frialdad que Rodrigo nunca había escuchado antes. ¿En serio trajiste a tu hijo hasta aquí para que pregunte por dinero mientras su padre se está muriendo? Soledad, querida. Isabela adoptó ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años de manipulación. Creo que hay cosas que tú no entiendes sobre las realidades financieras y las responsabilidades familiares. ¿Responsabilidades familiares? Soledad soltó una risa amarga que sorprendió incluso a Rodrigo. ¿Dónde estaba esa responsabilidad durante los últimos 5 años? Santiago, el hijo de Rodrigo, se removió incómodamente cerca de la puerta. Era un joven de aproximadamente 17 años, con los mismos ojos oscuros de su padre, pero con una expresión que hablaba de privilegios sin esfuerzo y expectativas sin gratitud. Mira, señora, dijo Santiago dirigiéndose a Soledad, con una arrogancia que partió el corazón de Rodrigo en pedazos. Mi mamá me explicó que mi papá siempre fue muy generoso económicamente. Es normal que queramos saber qué va a pasar con sus propiedades. ¿Generoso económicamente? Soledad se acercó al joven con pasos medidos, y Rodrigo pudo sentir la indignación irradiando de cada fibra de su ser. ¿Sabes cuántas noches tu padre se quedó despierto llorando porque no podía verte? ¿Sabes cuántas veces intentó llamarte y tu madre no le permitía hablar contigo? Soledad, por favor, intervino Isabela rápidamente. No hay necesidad de crear drama innecesario. ¿Drama innecesario? La voz de Soledad se elevó ligeramente, pero se controló inmediatamente, manteniendo la dignidad que la caracterizaba.
Durante 5 años he visto a este hombre destruirse lentamente por no poder ser parte de la vida de su hijo. Y ustedes llegan aquí hablando de dinero como si fuera lo único que importara. En ese momento, Carmen apareció en la puerta de la habitación, seguida por Miguel y Patricia. Era evidente que habían escuchado la discusión desde el pasillo. «Señora Isabela», dijo Carmen con voz respetuosa pero firme, «tal vez sería mejor que esta conversación se llevara a cabo en otra parte. El señor Rodrigo necesita tranquilidad». «Carmen, qué gusto verte», respondió Isabela con falsa familiaridad. «Espero que todos ustedes entiendan que ahora que Rodrigo está en esta condición, habrá cambios necesarios en la administración de la casa». El silencio que siguió fue tenso y cargado de significados no expresados. Los empleados intercambiaron miradas, comprendiendo inmediatamente las implicaciones de las palabras de Isabela. «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Miguel desde la puerta, su voz cargada de preocupación no solo por su empleo, sino por el bienestar de Rodrigo. «Bueno», Isabela sonrió con esa expresión calculadora que Rodrigo conocía también. «Obviamente la casa necesitará una administración más eficiente. Tal vez no sea necesario mantener a todo el personal actual. Usted no tiene autoridad para tomar esas decisiones», declaró Soledad con voz firme. «El señor Rodrigo aún está vivo, y mientras esté vivo, esta sigue siendo su casa, y estas son sus decisiones». Técnicamente, la voz de un hombre mayor resonó desde el pasillo. Eso podría estar sujeto a interpretación legal. Todos se volvieron para ver a un hombre de traje que acababa de entrar, cargando un portafolio de cuero negro. Rodrigo reconoció inmediatamente la voz del abogado Marcelo Herrera, el mismo hombre que había manejado su divorcio años atrás. «Licenciado Herrera», saludó Isabela con satisfacción evidente. «Qué bueno que pudo acompañarnos». «Señora Morales», dijo el abogado dirigiéndose a Soledad con un tono que intentaba ser profesional, pero que destilaba condescendencia. «Entiendo su lealtad hacia el señor Santander. Sin embargo, existen procedimientos legales que deben seguirse en situaciones como esta». Soledad permaneció firme junto a la cama de Rodrigo, como una guardiana protegiendo algo sagrado. «¿Qué tipo de procedimientos?» «En casos donde un individuo se encuentra en estado crítico sin capacidad de tomar decisiones», explicó Herrera sacando documentos de su portafolio. «Es necesario establecer quién tiene autoridad legal para actuar en su nombre. Él no está muerto». La voz de Soledad se quebró ligeramente, pero su determinación no flaqueó. «Mientras tenga vida, nadie más puede tomar decisiones por él». «Ah, pero ahí está el problema», intervino Isabela con crueldad calculada. «Los doctores han dicho que está inconsciente y que probablemente no se recuperará. En esas circunstancias, como madre de su único hijo y heredero, tengo ciertos derechos». Rodrigo sintió que la ira borboteaba dentro de él como lava volcánica. La facilidad con la que Isabela hablaba de su muerte, la forma en que reducía años de dolor y separación a una simple transacción financiera, era más de lo que podía soportar. «Santiago», dijo Isabela dirigiéndose a su hijo, «¿por qué no vas a explorar la casa? Después de todo, algún día todo esto será tuyo». «¡No!». El grito de Soledad resonó por toda la mansión con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. Incluso Rodrigo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no sobresaltarse. «Mientras yo esté respirando», declaró Soledad con voz temblorosa de emoción, «nadie va a tratar esta casa como si ya fuera suya. Esta es la casa del señor Rodrigo, y él aún está aquí con nosotros». «Soledad, querida», Isabela adoptó un tono falsamente maternal. «Entiendo que esto es emocional para ti, pero debes ser práctica. Rodrigo ya no puede cuidar de ti como antes. Necesitas pensar en tu futuro». «Mi futuro está aquí», respondió Soledad sin dudar ni un segundo. «Cuidando del hombre que me devolvió la razón para vivir. Y si eso significa quedarme sin trabajo, sin dinero, sin nada, lo haré con gusto». Las lágrimas que habían estado amenazando con brotar de los ojos de Rodrigo finalmente se hicieron imposibles de contener. Una gota rodó por su mejilla, y en el silencio de la habitación, el pequeño sonido de la lágrima cayendo sobre la almohada fue audible para todos. «¿Vieron eso?», gritó Soledad inmediatamente, acercándose más a la cama. «Él está llorando. Puede escucharnos». Isabela se acercó rápidamente, seguida por el abogado. «Son solo reflejos post-mortem», dijo fríamente. «Los cuerpos hacen eso a veces. Él no está muerto». Soledad tomó la mano de Rodrigo con ambas suyas. «Señor Rodrigo,
Si puede escucharme, por favor denos alguna señal. Rodrigo se encontró en un momento de decisión crucial. Podía continuar con su actuación y permitir que esta farsa continuara, o podía acabar con todo ahora mismo. Pero había algo más que necesitaba escuchar, algo más que necesitaba saber. Mira, Soledad. Santiago se acercó con la arrogancia cruel de la juventud privilegiada. Mi mamá tiene razón. Tal vez es hora de que aceptes la realidad. Mi papá se va a morir, y cuando eso pase, nosotros vamos a ser los dueños de todo esto. ¿Nosotros? Soledad se volvió hacia el joven con una expresión que mezclaba dolor y desprecio. ¿Qué has hecho tú para merecer algo de esto? Soy su hijo, respondió Santiago como si eso fuera suficiente explicación. Hijo. Soledad soltó una risa llena de dolor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que lo amabas? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por su bienestar? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí cuando él te necesitaba? Santiago se removió incómodo, claramente no esperando ser confrontado de esta manera. Yo he estado aquí todos los días durante 5 años, continuó Soledad, su voz ganando fuerza con cada palabra. Cuando él tenía fiebre, yo era quien le ponía compresas frías en la frente. Cuando tenía pesadillas sobre perder a su familia, yo era quien se quedaba despierta toda la noche, asegurándome de que estuviera bien. Soledad se acercó más a Santiago, y aunque era una mujer pequeña, su presencia moral llenaba toda la habitación. Cuando él lloraba porque extrañaba a su hijo, yo era quien lo consolaba. Cuando él se saltaba comidas porque la depresión no lo dejaba comer, yo era quien se aseguraba de que no se desvaneciera. Cuando él trabajaba hasta el agotamiento para no pensar en lo solo que estaba, yo era quien lo obligaba a descansar. Cada palabra de Soledad era como una puñalada al corazón de Rodrigo, pero también como un bálsamo que sanaba heridas que no sabía que tenía. Así que no me vengas a hablar de ser su hijo, declaró Soledad con voz firme. Ser hijo no es solo compartir sangre. Ser hijo es estar presente, es cuidar, es amar sin condiciones. Está bien, ya basta, intervino Isabela, claramente molesta por la dirección que había tomado la conversación. Soledad, aprecio tu devoción, pero eres una empleada. Santiago es familia. ¿Familia? Carmen habló desde la puerta donde había estado escuchando en silencio. ¿Dónde estaba esta familia cuando el señor Rodrigo pasó las Navidades solo durante 5 años? ¿Dónde estaba esta familia? Añadió Miguel, cuando él se enfermó el año pasado y estuvo hospitalizado 3 días. ¿Dónde estaba esta familia? Continuó Patricia. Cuando él tuvo que vender algunas de sus posesiones más preciadas para pagar los gastos legales de las demandas de custodia, los 3 empleados se habían unido en una muralla humana de lealtad que protegía tanto a Rodrigo como a Soledad. Nosotros somos su familia, declaró Carmen con dignidad. Nosotros somos los que hemos estado aquí en los momentos buenos y malos. Isabela miró al abogado con frustración evidente. Licenciado Herrera, ¿puede explicarles la situación legal? Señoras, comenzó el abogado con tono condescendiente. Entiendo sus sentimientos, pero la ley es clara. La familia biológica tiene derechos que los empleados, por leales que sean, simplemente no poseen. Entonces cambiaremos eso, declaró Soledad con una determinación que sorprendió a todos. ¿Disculpa? Isabela la miró con incredulidad. Si la ley dice que solo la familia biológica tiene derechos, explicó Soledad, entonces nos convertiremos en familia legal. Soledad se dirigió hacia el tocador donde sabía que Rodrigo guardaba algunos documentos importantes. Con manos firmes, abrió el cajón y sacó un pequeño folder. Señor Rodrigo me habló una vez sobre la posibilidad de la adopción, explicó Soledad, mostrando documentos que efectivamente existían. Me dijo que si algo le pasaba, él quería asegurarse de que yo estuviera protegida legalmente como parte de su familia. Rodrigo recordaba esa conversación. Había sido durante una de las noches más difíciles después de su divorcio, cuando había estado contemplando su mortalidad y sus responsabilidades hacia las personas que realmente se preocupaban por él. Eso es ridículo. Isabela soltó una carcajada nerviosa. No se puede adoptar a una empleada adulta. Licenciado Herrera, dijo Soledad dirigiéndose directamente al abogado. ¿Es cierto que una adopción adulta es legalmente posible bajo ciertas circunstancias? El abogado se removió incómodamente. Bueno, técnicamente, sí, pero... Entonces, declaró Soledad,
Cuando el señor Rodrigo se recupere, procederemos con esa adopción. Él no se va a recuperar, gritó Santiago con crueldad que horrorizó incluso a su propia madre. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de todos los presentes. Y fue en ese momento, en el pico de la tensión emocional, cuando Rodrigo tomó la decisión más importante de su vida. Lentamente, muy lentamente, abrió los ojos. Los ojos de Rodrigo se abrieron lentamente, como si estuviera emergiendo de las profundidades de un sueño eterno. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía que el tiempo mismo se había detenido en esa habitación cargada de tensión y emociones encontradas. Soledad fue la primera en reaccionar. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras caía de rodillas junto a la cama, las lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos, como si hubieran estado esperando este momento durante una eternidad. «Señor Rodrigo», susurró con voz quebrada, tomando su mano con reverencia casi religiosa. «Está despierto, está vivo». Isabela se quedó paralizada junto a la ventana, su rostro reflejando una mezcla confusa de alivio superficial y preocupación calculadora. Santiago dio un paso atrás, como si la presencia consciente de su padre lo intimidara más que su aparente estado moribundo. El doctor Velasco, que había entrado silenciosamente durante el confronto, se acercó rápidamente a la cama con expresión de sorpresa, perfectamente actuada. «Esto es extraordinario. Un despertar así después de lo que parecía ser un estado crítico irreversible». Rodrigo dirigió su mirada directamente hacia Soledad. Sus ojos, ahora totalmente alerta y cargados de una emoción profunda que no podía ocultar, se encontraron con los de ella. Durante varios segundos se miraron en silencio, y en esa mirada había años de gratitud no expresada, reconocimiento tardío y amor genuino. Soledad. Su voz salió ronca por las horas de silencio fingido, pero cada palabra estaba cargada de significado. «Gracias por cuidar de mí». Las lágrimas de Soledad se intensificaron al escuchar su voz. «Señor Rodrigo, pensé que lo había perdido para siempre». «Nunca», respondió él con firmeza, apretando suavemente su mano. «Nunca me perdiste. Estuve aquí todo el tiempo, escuchando cada palabra que dijiste». La implicación de estas palabras cayó sobre la habitación como una bomba. Isabela palideció instantáneamente al darse cuenta de lo que esto significaba. ¿Todo el tiempo? La voz de Isabela temblaba entre la incredulidad y el terror. ¿Escuchaste todo? Rodrigo se incorporó lentamente en la cama, ayudado por Soledad y el doctor Velasco. Cuando finalmente estuvo sentado, dirigió su atención hacia su exesposa, con una expresión que ella conocía demasiado bien. La misma mirada fría y calculadora que había usado durante las negociaciones de divorcio. «Cada palabra», confirmó con voz clara y firme. «Cada pregunta sobre dinero, cada comentario despectivo hacia Soledad, cada muestra de tu verdadera naturaleza». Santiago se removió incómodamente cerca de la puerta, claramente comprendiendo que su comportamiento también había sido observado y juzgado. «Papá», comenzó el joven con voz insegura. «Yo no sabía que...» «¿No sabías qué, Santiago?», Rodrigo lo interrumpió. Su voz contenía dolor, pero también una firmeza que el joven nunca había escuchado antes. «¿No sabías que tu primera preocupación al ver a tu padre aparentemente muriendo debería ser su bienestar, no su herencia?» El silencio que siguió fue devastador. Santiago bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su padre. «Rodrigo». Isabela intentó recuperar el control de la situación. «Obviamente hay malentendidos aquí. Santiago es solo un adolescente y...» «No». Rodrigo levantó una mano para silenciarla. «No hay malentendidos, Isabela. Hay verdades que finalmente han salido a la luz». Rodrigo se volvió hacia el abogado Herrera, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. «Licenciado Herrera, supongo que los documentos que trajiste hoy requerían mi firma para transferir propiedades o establecer custodias financieras en caso de mi incapacidad, ¿verdad?». El abogado se aclaró la garganta nerviosamente. «Bueno, eran documentos estándar para proteger los intereses familiares en caso de emergencia médica. Documentos que me habrían despojado de mi autonomía financiera mientras aún estaba vivo», completó Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cuánto te pagó Isabela por preparar esos papeles, Marcelo?». La acusación implícita hizo que el abogado se sonrojara visiblemente.
Rodrigo, yo solo estaba siguiendo protocolos legales estándar. Protocolos que casualmente habrían transferido el control de mis finanzas a mi exesposa, quien no ha mostrado interés en mi bienestar durante 5 años. Rodrigo se levantó lentamente de la cama, y aunque su cuerpo se tambaleó ligeramente, su presencia llenó la habitación con autoridad renovada. Soledad se mantuvo cerca de él, lista para apoyarlo físicamente si era necesario, pero respetando su necesidad de enfrentar esta situación desde una posición de fuerza. Carmen, Miguel, Patricia. Rodrigo se dirigió a sus empleados que permanecían en la puerta. ¿Podrían acompañarnos? Hay cosas que necesitan escuchar. Los 3 entraron completamente a la habitación, formando un semicírculo de apoyo alrededor de Rodrigo y Soledad. Durante 5 años, comenzó Rodrigo, su voz ganando fuerza con cada palabra. He vivido con la ilusión de que había perdido a mi familia. Creí que estaba solo, que nadie me amaba realmente, que mi vida había perdido significado después del divorcio. Isabela intentó interrumpir, pero Rodrigo continuó sin permitírselo. Pero durante estas últimas horas, fingiendo estar inconsciente, he descubierto algo que cambió fundamentalmente mi comprensión de lo que significa la familia. Rodrigo se volvió hacia Soledad, y cuando habló su voz se suavizó con una ternura que sorprendió a todos. Soledad, cuando escuché tu confesión telefónica, cuando te escuché hablar sobre el hijo que perdiste, cuando supe que me cuidabas como al hijo que nunca pudiste criar, algo dentro de mí se rompió y se sanó al mismo tiempo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Soledad nuevamente. Durante 5 años, yo estuve luchando desesperadamente por recuperar a un hijo que había sido enseñado a verme solo como una fuente de recursos financieros, continuó Rodrigo, dirigiendo una mirada dolorida hacia Santiago. Mientras tanto, tenía aquí una madre que me amaba incondicionalmente, que me cuidaba sin esperar nada a cambio, que encontraba propósito y sanación en mi bienestar. Rodrigo caminó lentamente hacia el centro de la habitación, su presencia comandando atención absoluta. Carmen se dirigió a la cocinera. Durante 5 años has preparado mis comidas favoritas sin que yo te lo pidiera, especialmente cuando notabas que estaba triste o estresado. Carmen asintió con lágrimas en los ojos. Miguel, continuó, has mantenido este jardín perfecto porque sabías que me tranquilizaba mirarlo desde la oficina durante mis noches de insomnio. Miguel se irguió con orgullo y emoción. Patricia se volvió hacia su asistente. Has manejado mi agenda de tal manera que siempre tuviera tiempo libre los días que sabías que extrañaba más a Santiago, aunque nunca te dije cuándo eran esos días. Patricia se cubrió la boca, sorprendida de que él hubiera notado su cuidado silencioso. Y doctor Velasco, Rodrigo se dirigió a su médico. Aceptaste participar en este plan no porque te pagara, sino porque entendiste que necesitaba conocer la verdad sobre las personas en mi vida. El doctor Velasco asintió solemnemente. Todas estas personas, declaró Rodrigo extendiendo sus brazos para abarcar a su personal, me han amado, cuidado y protegido durante años sin pedir nada a cambio. Ellos son mi verdadera familia. Isabela finalmente encontró su voz. Rodrigo, estás siendo muy dramático. Por supuesto que Santiago te ama, solo que... ¿Solo que qué, Isabela? Rodrigo la interrumpió con voz cortante. ¿Solo que me ama por mi dinero? ¿Solo que su primera preocupación cuando me vio aparentemente muriendo fue asegurar su herencia? Santiago finalmente levantó la vista, y por primera vez, Rodrigo vio algo que podría haber sido arrepentimiento genuino en los ojos de su hijo. Papá, Santiago habló con voz temblorosa. Yo no quería, no era mi intención sonar tan... ¿Tan qué, hijo? Rodrigo se acercó a Santiago, y aunque su voz era firme, había una apertura en ella que indicaba que aún estaba dispuesto a escuchar. Tan frío, tan interesado solo en el dinero. Santiago luchó por encontrar las palabras correctas. Mamá siempre me había dicho que tú nos habías abandonado, que solo nos enviabas dinero porque te sentías culpable, no porque nos amaras. Esta revelación hizo que Rodrigo se tambaleara ligeramente, y Soledad inmediatamente se colocó a su lado para estabilizarlo. Isabela te dijo eso. La voz de Rodrigo estaba cargada de dolor e incredulidad. Santiago asintió miserablemente. Me dijo que tú nunca quisiste ser padre realmente, que por eso era fácil para ti vivir lejos de nosotros. Rodrigo se volvió hacia Isabela con una expresión que mezclaba furia y devastación. ¿Le dijiste a nuestro hijo que yo no lo quería?
Isabela se puso a la defensiva inmediatamente. Rodrigo, él necesitaba entender por qué no estabas presente en su vida. No estaba presente porque tú me alejaste. La voz de Rodrigo se elevó por primera vez, pero inmediatamente se controló al recordar dónde estaba y quién lo estaba escuchando. Luché en los tribunales durante años por el derecho a verlo. Pagué millones en honorarios legales. Volé a Europa 12 veces solo para que me negaras las visitas. Santiago miró a su madre con sorpresa y confusión crecientes. ¿Es eso cierto? Santiago, hay cosas que un niño no puede entender sobre las relaciones adultas. Isabela intentó evadir la pregunta. Ya no soy un niño, respondió Santiago con una madurez que sorprendió a todos. Tengo 17 años y merezco saber la verdad. Rodrigo se acercó más a su hijo, y cuando habló, su voz estaba cargada de años de dolor contenido. Santiago, no ha pasado un solo día en 5 años que no haya pensado en ti. Tengo fotos tuyas en mi oficina, en mi habitación, en mi billetera. He celebrado cada uno de tus cumpleaños solo, comprando regalos que nunca pude enviarte porque tu madre me bloqueó en todos los medios de comunicación. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos del joven. ¿Es verdad eso, mamá? Santiago se volvió hacia Isabela con una expresión que mezclaba dolor y traición. Isabela se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa. Santiago, yo solo estaba protegiéndote de... ¿De qué? Santiago la interrumpió. ¿De tener un padre que me amara? En ese momento, Rodrigo tomó la decisión más importante de su vida. Se acercó a Santiago y, ignorando años de distancia y dolor, lo abrazó. Hijo, susurró mientras abrazaba al joven que se había vuelto rígido por la sorpresa. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y si me das la oportunidad, quiero intentar recuperar el tiempo perdido. Santiago permaneció rígido durante varios segundos, pero luego, lentamente, comenzó a devolver el abrazo. Cuando finalmente habló, su voz estaba ahogada por las lágrimas. Papá, lo siento mucho. No sabía, nunca me dijeron. Yo pensé que... Shh. Rodrigo lo tranquilizó, apretando el abrazo. Tú no tienes nada de qué disculparte. Eras un niño que creía lo que le decían los adultos en quienes confiaba. Isabela, viendo que había perdido completamente el control de la situación, hizo un último intento desesperado. Rodrigo, esto es muy emotivo, pero hay realidades prácticas que debemos discutir. Santiago y yo hemos vivido con ciertos gastos, cierto estilo de vida. Isabela, Rodrigo se separó de su hijo y se volvió hacia su exesposa con una expresión que era definitiva. Acabas de perder cualquier derecho moral de pedirme algo. Rodrigo se dirigió hacia el escritorio en su habitación y sacó un teléfono. Doctor Velasco, dijo dirigiéndose a su médico. ¿Podrías por favor contactar a mi abogado personal, el licenciado Roberto Méndez? Dile que necesito verlo urgentemente para hacer algunos cambios importantes en mi testamento. La palabra testamento hizo que Isabela palideciera dramáticamente. También, continuó Rodrigo, quiero iniciar procesos legales contra el licenciado Herrera por intento de manipulación de documentos legales mientras yo supuestamente estaba incapacitado. El abogado Herrera se dirigió rápidamente hacia la puerta. Rodrigo, creo que ha habido malentendidos. No ha habido malentendidos, declaró Rodrigo con voz firme. Ha habido intentos de fraude que fueron interrumpidos por mi recuperación milagrosa. Rodrigo se volvió hacia Soledad, Carmen, Miguel y Patricia. Y también quiero proceder inmediatamente con los documentos de adopción para Soledad, anunció, sorprendiendo a todos. Quiero que legalmente sea reconocida como mi hija, con todos los derechos que eso conlleva. El grito ahogado de felicidad que escapó de Soledad fue tan genuino y puro que incluso Santiago sonrió a través de sus lágrimas. Señor Rodrigo, susurró Soledad, ¿está seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió él tomando sus manos. Tú me has mostrado lo que significa el amor incondicional. Es hora de que el mundo sepa que eres mi familia verdadera. Isabela hizo un último intento desesperado de recuperar algo de la situación. Rodrigo, Santiago sigue siendo tu hijo biológico. Él tiene derechos. Santiago, Rodrigo se dirigió a su hijo. Siempre serás mi hijo y siempre tendrás un lugar en mi vida y en mi corazón. Pero también aprenderás lo que significa amar y ser amado sin condiciones. Aprenderás de Soledad lo que significa la verdadera devoción familiar.
Santiago asintió claramente abrumado pero también esperanzado. Y en cuanto a ti, Isabela, Rodrigo se volvió hacia su exesposa con una expresión final. Tu pensión alimenticia terminará inmediatamente. Ya no tienes ningún poder sobre mi vida o la vida de mi hijo. Isabela se dirigió hacia la puerta, derrotada pero no sin un último comentario venenoso. Te arrepentirás de esto, Rodrigo. Cuando esa gente se aproveche de ti, la única persona que se ha aprovechado de mí, la interrumpió Rodrigo. Acabas de salir de mi vida para siempre. Después de que Isabela se fuera, seguida reluctantemente por el abogado Herrera, la habitación se llenó de un silencio diferente. Era el silencio de la sanación, de la verdad finalmente revelada, de la familia verdadera finalmente reconocida. Rodrigo se sentó en la cama, físicamente agotado pero espiritualmente renovado. Soledad, dijo suavemente, ¿podrías mostrarme esa caja de fotos otra vez? Hay 5 años de memorias que quiero revisar contigo. Soledad sonrió a través de sus lágrimas y fue a buscar la caja, mientras Santiago se acercó tímidamente a la cama. Papá, dijo el joven, ¿crees que podrías enseñarme a ser una mejor persona? Como Soledad te enseñó a ti. Rodrigo sonrió y le hizo espacio en la cama a su hijo. Hijo, todos vamos a aprender juntos. Eso es lo que hace las familias reales. 2 semanas después de la revelación que había cambiado todo en la mansión Belmont, Rodrigo se encontraba sentado en su oficina observando los documentos de adopción que el licenciado Roberto Méndez había preparado para Soledad. La tarde dorada se filtraba a través de los ventanales, creando un ambiente de serenidad que contrastaba dramáticamente con el caos emocional de los días anteriores. Santiago había decidido quedarse en la mansión durante sus vacaciones escolares, una decisión que había sorprendido a todos, especialmente considerando que Isabela había regresado a Europa furiosa y con amenazas legales que nunca se materializaron. El joven había insistido en que quería conocer realmente a su padre, no la versión distorsionada que su madre le había presentado durante años. ¿Papá? Santiago apareció en la puerta de la oficina, cargando una caja de cartón que parecía bastante pesada. ¿Puedo hablar contigo? Hay algo importante que necesito mostrarte. Rodrigo levantó la vista de los documentos, notando inmediatamente la expresión seria de su hijo. Durante las 2 semanas que había estado en la casa, Santiago había mostrado una madurez que sorprendía a todos, pero había algo diferente en su rostro hoy, algo que sugería que estaba luchando con una decisión difícil. Por supuesto, hijo. Siéntate. Rodrigo señaló la silla frente a su escritorio. ¿Qué tienes ahí? Santiago colocó la caja sobre el escritorio con cuidado, como si contuviera algo extremadamente valioso o frágil. Son cartas, papá. Cartas que tú me escribiste durante todos estos años. Rodrigo sintió que su corazón se detenía. ¿Cartas? ¿Qué cartas? Después de nuestra conversación la semana pasada, cuando me dijiste que habías intentado contactarme muchas veces, decidí confrontar a mamá. Santiago explicó, su voz cargada de una mezcla de dolor y determinación. Al principio negó todo, pero cuando amenacé con quedarme aquí permanentemente, finalmente me confesó la verdad. Santiago abrió la caja lentamente, revelando docenas de sobres, todos dirigidos a él con la elegante caligrafía de Rodrigo. Algunos parecían nuevos, otros estaban visiblemente amarillentos por el tiempo. Hay 63 cartas aquí, papá, continuó Santiago, su voz quebrándose ligeramente. Una para cada cumpleaños, Navidad, día de graduación y ocasiones especiales que perdiste durante estos 5 años. Rodrigo tomó una de las cartas con manos temblorosas. El sobre estaba marcado, Santiago, de 100 cumpleaños. La letra era indudablemente suya, pero no recordaba haber escrito tantas cartas. No entiendo, murmuró Rodrigo, examinando más sobres. Yo nunca escribí estas cartas. Santiago sonrió tristemente. No las escribiste tú directamente, papá. Las dictaste. La confusión en el rostro de Rodrigo era evidente. ¿Dictadas? ¿A quién? Todas las noches durante 5 años, explicó Santiago. Tú llamabas a una empresa de servicios de correspondencia en Europa. Era la única manera que encontraste de hacerme llegar mensajes cuando mamá bloqueó todos tus otros métodos de comunicación. Rodrigo se sentó pesadamente en su silla, los recuerdos comenzando a regresar lentamente. Las noches de insomnio, las llamadas a servicios internacionales, la desesperación de un padre intentando conectarse con su hijo por cualquier medio posible,
La empresa tenía instrucciones de entregar las cartas directamente a mí cuando cumpliera 18 años, continuó Santiago. Pero cuando mamá se enteró de la existencia del servicio hace unos meses, interceptó todas las cartas antes de que pudieran llegar a mí. ¿Tu madre las tuvo todo este tiempo? La voz de Rodrigo estaba cargada de incredulidad y dolor renovado. Santiago asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Estaban guardadas en un baúl en el ático de nuestra casa. Cuando las confronté con las cartas, me confesó que había estado interceptando toda tu correspondencia durante años. Rodrigo abrió cuidadosamente la carta marcada como el primer cumpleaños que había perdido. Su propia voz, transcrita en elegante tipografía, llenó la página. Mi querido Santiago, hoy cumples 13 años y no puedo estar ahí para celebrar contigo. Pero quiero que sepas que en este momento, mientras dicto esta carta, estoy mirando una foto tuya y recordando el día que naciste. La carta continuaba durante 2 páginas, llena de memorias, consejos paternales y expresiones de amor incondicional que habían sido negadas a Santiago durante años. Papá, Santiago interrumpió suavemente mientras Rodrigo leía. Hay algo más que necesitas saber. Rodrigo levantó la vista, notando que la expresión de su hijo había cambiado a algo más complejo, una mezcla de nerviosismo y determinación. Cuando encontré las cartas también encontré algo más. Santiago sacó un sobre diferente de su bolsillo, este marcado con el logo de un banco suizo. Mamá había estado interceptando más que solo correspondencia. Rodrigo tomó el sobre con curiosidad creciente. Dentro había extractos bancarios y documentos financieros que mostraban transferencias regulares a una cuenta a nombre de Santiago. No entiendo, murmuró Rodrigo examinando los documentos. ¿Qué es esto? Durante 5 años, papá, tú has estado depositando dinero en una cuenta fiduciaria para mí, explicó Santiago. Cada mes, sin falta, transferías una cantidad significativa destinada a mi educación y futuro. Rodrigo estudió los extractos más cuidadosamente. Los números eran sustanciales, mucho más de lo que recordaba autorizar para pensión alimenticia. Pero yo nunca autoricé estas transferencias específicas, dijo Rodrigo, confundido. Yo enviaba dinero a tu madre para tu manutención, pero esto es diferente. Exacto. Santiago se inclinó hacia adelante. Estas transferencias fueron establecidas automáticamente por alguien más, alguien que tenía acceso a tu información financiera y que quería asegurarse de que yo recibiera apoyo directo de ti. Una realización comenzó a formarse en la mente de Rodrigo. ¿Quién más tenía acceso a mis cuentas bancarias? Santiago sonrió. La misma persona que ha estado cuidando de todos los aspectos de tu vida durante 5 años. En ese momento, Soledad apareció en la puerta de la oficina con una bandeja de té, pero se detuvo al ver la expresión seria de ambos hombres. Disculpen, dijo suavemente. No quería interrumpir. Les traje té y... Soledad, Rodrigo la interrumpió gentilmente. Por favor, entra. Hay algo que Santiago me está explicando, y creo que tú podrías tener las respuestas. Soledad entró cautelosamente, colocando la bandeja sobre una mesa lateral. ¿De qué están hablando? Santiago mostró los extractos bancarios. Soledad, ¿sabías que durante 5 años alguien ha estado haciendo transferencias automáticas de dinero de la cuenta de papá directamente para mí? El ligero sonrojo que apareció en las mejillas de Soledad fue suficiente confirmación. Soledad. Rodrigo se levantó lentamente de su silla. ¿Fuiste tú? Señor Rodrigo. Soledad bajó la mirada. Yo solo quería asegurarme de que Santiago tuviera el apoyo financiero directo de usted, sin que pudiera ser manipulado por otras personas. ¿Cómo? Preguntó Rodrigo, su voz mezclando asombro con gratitud. ¿Cómo tenías acceso a mis cuentas? Usted me había dado poder limitado para manejar gastos domésticos, explicó Soledad nerviosamente. Durante el primer año después del divorcio, cuando usted estaba tan deprimido que a veces se olvidaba de pagar las cuentas básicas, ese poder nunca fue revocado. Rodrigo recordó vagamente haber firmado esos documentos durante sus días más oscuros. Así que usé ese acceso para crear la cuenta fiduciaria para Santiago, continuó Soledad. Pensé que algún día, cuando él fuera mayor, sabría que usted nunca dejó de proveer para él, sin importar lo que otros le dijeran. Santiago se acercó a Soledad y, para sorpresa de todos, la abrazó. Gracias, murmuró contra su hombro. Gracias por asegurarte de que mi padre pudiera cuidar de mí
incluso cuando yo no lo sabía. Rodrigo se acercó a ambos, sus ojos húmedos con lágrimas de gratitud. Soledad, una vez más has demostrado que tu amor por esta familia va más allá de cualquier obligación laboral. Hay más, dijo Santiago separándose del abrazo y regresando a la caja de cartas. Soledad, cuando papá dictaba esas cartas al servicio de correspondencia, ¿sabías que alguien más estaba escuchando? Tanto Rodrigo como Soledad lo miraron con confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rodrigo. Santiago sacó otro documento de la caja. Este parecía ser una transcripción oficial. El servicio de correspondencia guarda grabaciones de todas las llamadas por razones legales. Cuando mamá interceptó las cartas, también obtuvo acceso a las grabaciones. Pero eso no es todo, continuó Santiago, su voz volviéndose más tensa. Mamá no era la única persona que tenía acceso a esas grabaciones. Rodrigo sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. ¿Quién más? Alguien más había estado pagando al servicio de correspondencia para obtener copias de todas tus llamadas. Santiago miró directamente a los ojos de su padre. Alguien que quería información detallada sobre tus sentimientos, tus planes, tu estado emocional. ¿Quién? La voz de Soledad era apenas un susurro. Santiago dudó por un momento antes de responder. El licenciado Herrera. Aparentemente había estado recopilando información sobre ti durante años, papá. No solo para ayudar a mamá con el divorcio, sino para algo más grande. Rodrigo se sentó lentamente, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Algo más grande como qué? No lo sé completamente, admitió Santiago, pero encontré correspondencia entre mamá y el licenciado Herrera que sugiere que había un plan a largo plazo. Algo sobre obtener control no solo de tu dinero, sino de todas tus propiedades y negocios. Soledad se acercó instintivamente a Rodrigo, su instinto protector activándose inmediatamente. «Santiago», dijo Rodrigo con voz calmada pero seria, «¿dónde está esa correspondencia ahora?» «La tengo en mi habitación», respondió Santiago. «Pero hay algo más que necesitas saber antes de que la veas». Santiago pausó, claramente luchando con algo difícil de decir. «¿Qué es, hijo?» «Papá, cuando mamá se fue de aquí hace 2 semanas, no regresó directamente a Europa». Santiago reveló lentamente. Se fue a reunirse con el licenciado Herrera. Están planeando algo juntos, algo que tiene que ver con desafiar legalmente tu recuperación. ¿Desafiar mi recuperación? Rodrigo no entendía. Quieren argumentar que tu despertar milagroso fue fabricado, que en realidad estás mentalmente incapacitado y que necesitas un tutor legal, explicó Santiago. El licenciado Herrera cree que puede usar las grabaciones de tus llamadas emocionales como evidencia de inestabilidad mental. El silencio que siguió fue pesado y lleno de implicaciones ominosas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Soledad prácticamente. Según la correspondencia que encontré, planean presentar la demanda la próxima semana, respondió Santiago. Pero hay algo más, algo que podría cambiar todo. Santiago sacó un último documento de la caja, sellado y aparentemente oficial. ¿Qué es eso?, preguntó Rodrigo. Es una carta que el servicio de correspondencia me envió directamente después de que cumplí 17 años, explicó Santiago. Aparentemente hace 5 años tú diste instrucciones muy específicas sobre qué hacer si alguna vez había evidencia de que alguien estaba interceptando ilegalmente tu correspondencia. Rodrigo tomó el sobre sellado con curiosidad creciente. No recordaba haber dado tales instrucciones, pero los años después del divorcio habían sido tan traumáticos que muchos detalles permanecían borrosos. «Papá», dijo Santiago suavemente, «creo que tu yo del pasado sabía que esto podría pasar algún día. Creo que preparaste una defensa que ni siquiera recuerdas haber creado». Rodrigo miró el sobre en sus manos, luego a Santiago, luego a Soledad. La mujer que había demostrado ser la madre que nunca había tenido, y el hijo que finalmente había encontrado el camino de regreso a él. «Antes de abrir esto», dijo Rodrigo lentamente, «necesito que ambos sepan algo, sin importar lo que contenga este sobre, sin importar lo que Isabela y Herrera planeen hacer. Ustedes son mi familia ahora, y voy a proteger a esta familia con todo lo que tengo». Soledad tomó una de sus manos. Santiago tomó la otra. «Estamos juntos en esto», declaró Soledad con determinación férrea. «Todos juntos», confirmó Santiago. Rodrigo rompió el sello del sobre, pero antes de abrirlo completamente,
Miró a ambos una vez más. ¿Están listos para descubrir qué secretos guardaba yo hace 5 años? La tensión en la habitación era palpable mientras los tres se preparaban para una revelación que podría cambiar todo una vez más. En el pasillo, Carmen, Miguel y Patricia escuchaban discretamente, sabiendo instintivamente que lo que estaba a punto de ser revelado determinaría el futuro de todos en la mansión Belmont. El sobre se abrió con un sonido suave, pero las implicaciones de lo que contenía estarían lejos de ser silenciosas. Con las manos ligeramente temblorosas, Rodrigo extrajo cuidadosamente el contenido del sobre sellado. No era una sola carta, sino varios documentos doblados junto con lo que parecía ser una grabación de audio en un pequeño dispositivo digital. La primera hoja estaba escrita a mano con su propia caligrafía, pero la letra temblaba ligeramente, como si hubiera sido escrita en un estado de gran agitación emocional. «Mi yo del futuro», comenzaba la carta, y Rodrigo sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral al leer sus propias palabras del pasado. «Si estás leyendo esta carta, significa que mis peores temores sobre Isabela y Herrera se han hecho realidad. Pero también significa que mi plan funcionó y que has descubierto quién realmente te ama». Santiago y Soledad se acercaron más, leyendo por encima del hombro de Rodrigo mientras él continuaba. «Escribo esta carta después de una conversación muy perturbadora que escuché accidentalmente entre Isabela y Herrera. Estaban planeando algo que va mucho más allá del divorcio. Estaban hablando de incapacitarme permanentemente». Soledad ahogó un grito y llevó sus manos a su boca. Santiago palideció visiblemente. «Continúa leyendo, papá», murmuró Santiago con voz tensa. «He estado fingiendo no saber sobre sus planes mientras recopilo evidencia. Pero me di cuenta de que necesitaba protección a largo plazo, no solo para mí, sino para las personas que realmente se preocupan por mi bienestar». Rodrigo pausó, mirando a Soledad. «¿Recuerdas la noche que llegaste tarde del hospital después de visitar a tu padre? Fue la misma noche que escuché esa conversación». Soledad asintió lentamente. «Era hace 5 años, justo después de que empezara a trabajar aquí. Usted parecía muy nervioso esa noche, pero nunca me dijo por qué. Esa noche cambió todo para mí», continuó leyendo Rodrigo. «Mientras esperaba a que regresaras del hospital, me di cuenta de que la única persona que había mostrado preocupación genuina por mi bienestar era una mujer que apenas me conocía hace unas semanas. Soledad había cancelado sus propios planes para quedarse conmigo cuando estaba enfermo. Había insistido en que comiera cuando yo había perdido el apetito por el estrés del divorcio». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Soledad mientras escuchaba estas revelaciones. «Esa noche decidí hacer algo que ni siquiera ella sabría. Establecí un fondo fiduciario no solo para Santiago, sino también para Soledad y todo el personal doméstico que había demostrado lealtad genuina hacia mí». Santiago miró a su padre con asombro. «¿Un fondo para todos?». Rodrigo continuó leyendo con voz cada vez más emocionada. «Pero más importante, establecí algo más. Si alguna vez alguien intentara declararme mentalmente incapacitado o manipular mi condición médica para beneficio personal, hay un protocolo secreto que se activaría automáticamente». Rodrigo levantó el pequeño dispositivo de grabación que había estado en el sobre. «Esto debe contener más información». Presionó el botón de reproducción y su propia voz del pasado llenó la oficina. Pero sonaba diferente, más joven, cargada de dolor pero también de determinación. «Si estás escuchando esto, mi querido yo del futuro, significa que sobreviviste a todo lo que Isabela y Herrera tenían planeado. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que nunca le dije a nadie». La grabación hizo una pausa, y se podía escuchar el sonido de Rodrigo del pasado tomando un respiro profundo antes de continuar. «La noche que escuché a Isabela y Herrera planeando mi incapacitación, también descubrí algo más perturbador. Isabela había estado drogando lentamente mi comida con medicamentos que podrían simular síntomas de demencia temprana». Soledad se levantó bruscamente de su silla, su rostro una máscara de horror e indignación. Ella estaba envenenándolo. La grabación continuó. «Había estado sintiéndome confundido, olvidadizo, emocionalmente inestable durante meses. Pensé que era el estrés del divorcio, pero cuando encontré los medicamentos escondidos en su cómoda, me di cuenta de que había estado siendo manipulado sistemáticamente.
Santiago se acercó a su padre y puso una mano protectora en su hombro. «Papá, ¿por qué no reportaste esto a la policía?». La grabación respondió como si hubiera anticipado la pregunta. No tenía pruebas suficientes, y Isabela había sido muy inteligente. Los medicamentos eran recetados legalmente para ella, alegando ansiedad por el divorcio. Cualquier residuo en mi sistema podría explicarse como contaminación cruzada accidental. Rodrigo pausó la grabación, mirando a Santiago y Soledad, con ojos llenos de dolor renovado. No recuerdo haber hecho esta grabación, pero explica tantas cosas sobre esos últimos meses de mi matrimonio. «Continúa, papá». Santiago lo animó suavemente. La voz del pasado continuó. «Pero hay algo más importante que necesito decirte, Rodrigo del futuro. Después de descubrir todo esto, comencé a observar más cuidadosamente a las personas a mi alrededor. Y lo que descubrí me cambió fundamentalmente como persona». La grabación hizo otra pausa dramática. Soledad, esa mujer que había llegado a mi vida como una empleada, estaba silenciosamente protegiendo mi salud de maneras que ella nunca sabría que yo notaba. Cada vez que Isabela cocinaba o preparaba mis medicamentos, Soledad encontraba excusas para estar presente, para verificar todo 2 veces, para asegurarse de que yo estuviera bien. Soledad se sentó lentamente, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Yo solo seguía mi instinto», susurró. «Algo no se sentía bien sobre la forma en que usted se estaba deteriorando. La grabación confirma que tu instinto materno me salvó la vida», dijo Rodrigo, tomando la mano de Soledad. La voz del pasado continuó con revelaciones aún más impactantes. Carmen también había notado algo extraño. Me confesó más tarde que había estado guardando discretamente muestras de toda la comida que preparaba, porque notaba que yo solo me enfermaba después de las comidas que Isabela mejoraba con sus propios ingredientes especiales. Carmen, que había estado escuchando desde el pasillo, entró completamente a la oficina con lágrimas en los ojos. «Señor Rodrigo, yo sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo decírselo sin sonar paranoica. La grabación reveló más protecciones silenciosas. Miguel había comenzado a mantener registros detallados de todos los visitantes de la casa, especialmente después de que notara que ciertos medicamentos desaparecían de mi botiquín después de las visitas del licenciado Herrera. Miguel apareció en la puerta, claramente emocionado al escuchar que sus precauciones silenciosas habían sido notadas y valoradas. Y Patricia, continuó la grabación, había estado secretamente haciendo copias de todos mis documentos importantes y guardándolas en un lugar seguro, porque tenía la sensación de que alguien había estado manipulando mis archivos. Patricia entró también, completando el círculo de lealtad que había estado protegiendo a Rodrigo sin que él lo supiera conscientemente. «Todos ustedes», dijo la grabación con voz quebrada por la emoción, «me estaban protegiendo con un amor silencioso que yo no merecía pero que necesitaba desesperadamente». El silencio que siguió fue profundo y cargado de significado emocional. «Pero hay una confesión más que necesito hacer», continuó la grabación del pasado. «Soledad, si alguna vez escuchas esto, necesito que sepas que la noche que llegaste tarde del hospital, cuando pensaste que yo estaba dormido, te escuché llorando en la cocina». Soledad se enderezó, sorprendida. «¿Me escuchó esa noche? Te escuché hablar por teléfono con tu hermana, contándole que acababan de operar a tu padre, pero que no podías quedarte en el hospital porque temías que tu nuevo jefe no entendiera tu ausencia. Te escuché decir que este trabajo era tu última oportunidad de construir una vida estable después de perder a tu bebé». Rodrigo pausó la grabación y miró directamente a Soledad. «Esa fue la noche que decidí que no era solo una empleada, sino una hija que el destino había puesto en mi camino». Soledad se quebró completamente, sollozando con una mezcla de dolor y sanación que había estado conteniendo durante años. La grabación continuó. «Esa misma noche tomé una decisión. Si algo me pasaba, mi testamento establecería que Soledad, Carmen, Miguel y Patricia heredarían propiedades específicas que les garantizarían seguridad financiera de por vida. Pero más que eso, establecí que Soledad sería reconocida legalmente como mi hija adoptiva, con todos los derechos correspondientes». Santiago miró sorprendido a su padre. «¿Esto significa que...?» «Significa», dijo Rodrigo con una sonrisa a través de sus propias lágrimas, «que Soledad ha sido legalmente mi hija durante 5 años.
solo que los documentos estaban sellados hasta que se cumplieran ciertas condiciones. La grabación del pasado explicó: los documentos solo se activarían si alguien intentaba declararme incapacitado o si yo fingía estar inconsciente por más de 24 horas. Era mi manera de asegurarme de que si alguna vez necesitaba probar la lealtad genuina, también tendría una forma de recompensar a quienes la demostraran. Entonces todo el plan de fingir estar inconsciente, Santiago intentó procesar la información. Fue mi subconsciente recreando un escenario que mi yo del pasado había planeado como protección, realizó Rodrigo. Parte de mí sabía que necesitaba esta prueba, aunque conscientemente no recordara por qué. La grabación llegó a su conclusión. Si estás escuchando esto con Soledad, Santiago, y el resto de nuestra familia verdadera a tu lado, entonces el amor triunfó sobre la manipulación. Y si Isabela y Herrera intentan atacar legalmente, hay un último regalo que dejé para ustedes. Rodrigo revisó los documentos restantes y encontró una carpeta marcada «Evidencia». «Dios mío», exclamó al abrirla. «Aquí están todas las pruebas sobre el envenenamiento, grabaciones de las conversaciones entre Isabela y Herrera, registros médicos que muestran los medicamentos en mi sistema, todo». Santiago examinó los documentos. «Papá, esto no es solo evidencia para defenderte. Esto es suficiente para procesar criminalmente a mamá y al licenciado Herrera». Soledad se acercó a Rodrigo y lo abrazó con fuerza. «Señor Rodrigo, papá», se corrigió con voz temblorosa. «Usted me salvó cuando yo había perdido toda esperanza. Pero ahora entiendo que yo también lo salvé a usted». «Nos salvamos mutuamente», respondió Rodrigo, abrazando a su hija adoptiva. «Y ahora tenemos una familia verdadera que ningún tribunal puede destruir». Carmen, Miguel y Patricia se acercaron, formando un círculo familiar alrededor de Rodrigo, Soledad y Santiago. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Santiago. Rodrigo miró a cada miembro de su familia verdadera antes de responder. «Ahora nos preparamos para enfrentar a Isabela y Herrera. Pero esta vez no van a enfrentar a un hombre solo y vulnerable. Van a enfrentar a una familia unida que tiene la verdad de su lado». La grabación del pasado había una declaración final. «Recuerda, Rodrigo del futuro, el amor genuino siempre triunfa sobre la manipulación. Y la familia verdadera no se define por sangre, sino por sacrificio, lealtad y cuidado mutuo». Mientras el sol se ponía sobre la mansión Belmont, la familia reunida sabía que enfrentarían desafíos en los días venideros. Pero por primera vez en años, los enfrentarían juntos, armados con la verdad y unidos por un amor que había sido probado en las circunstancias más difíciles. La batalla final estaba por comenzar, pero ya habían ganado la guerra más importante, la guerra por una familia verdadera. 6 meses después de la revelación que había cambiado para siempre la dinámica de la mansión Belmont, Rodrigo se encontraba de pie en el elegante salón principal, ajustándose nerviosamente la corbata mientras observaba los preparativos finales para lo que sería el día más importante de su vida. No era una reunión de negocios, no era una audiencia legal, sino algo mucho más significativo: la celebración oficial de la adopción de Soledad como su hija. La batalla legal contra Isabela y el licenciado Herrera había sido rápida y decisiva. Las evidencias recopiladas por el Rodrigo del pasado habían sido tan abrumadoras que ambos habían aceptado declararse culpables a cambio de sentencias reducidas. Isabela había sido sentenciada a 5 años de prisión por intento de envenenamiento y fraude, mientras que Herrera había perdido permanentemente su licencia para ejercer y enfrentaba 3 años de cárcel por conspiración y manipulación de documentos legales. Pero más importante que la justicia legal había sido la justicia emocional. Santiago había decidido quedarse permanentemente con su padre, transfiriéndose a una universidad local para poder estar cerca de su nueva familia verdadera. El joven había florecido durante estos meses, aprendiendo sobre responsabilidad, gratitud y amor genuino a través del ejemplo diario de Soledad, Carmen, Miguel y Patricia. «Papá». Santiago apareció en la puerta del salón, vestido elegantemente para la ocasión. «Los invitados están comenzando a llegar. ¿Estás listo?». Rodrigo sonrió al escuchar a su hijo llamarlo papá, con la calidez genuina que había estado ausente durante años. «Estoy más que listo, hijo. ¿Has visto a Soledad?
Está en su habitación con Carmen y Patricia preparándose, respondió Santiago con una sonrisa. Creo que está más nerviosa que tú. Era cierto. Durante estos 6 meses, aunque Soledad había estado viviendo oficialmente como la hija de Rodrigo, la ceremonia de hoy haría que todo fuera público y definitivo. Habían invitado a familiares, amigos y colegas para celebrar no solo la adopción legal, sino el reconocimiento de una familia que había sido construida por amor, no por sangre. Doctor. Fernando Velasco fue el primero en llegar, seguido por el licenciado Roberto Méndez, quien había manejado todos los aspectos legales de la adopción con una dedicación que iba más allá del profesionalismo. Había quedado tan impresionado por la historia de amor familiar que había insistido en manejar el caso gratuitamente. «Rodrigo», dijo el doctor, Velasco acercándose con una sonrisa cálida. «Debo admitir que cuando acepté participar en tu plan original de fingir estar inconsciente, nunca imaginé que llevaría algo tan hermoso como esto. Ninguno de nosotros podría haberlo imaginado», respondió Rodrigo. «A veces los planes de Dios son mucho más perfectos que los nuestros». Gradualmente, el salón se llenó de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de transformación de la familia Santander. Había vecinos que habían sido testigos silenciosos del cambio en la mansión, colegas de negocios que habían notado el renovado entusiasmo de Rodrigo por la vida, y miembros de la comunidad que habían sido inspirados por la historia de amor incondicional que se había vuelto legendaria en la zona. Pero la sorpresa más grande llegó cuando una mujer mayor con cabello gris y ojos amables apareció en la puerta, acompañada por un hombre de mediana edad que tenía un parecido inconfundible con Soledad. «¡Mamá! ¡Eduardo!». Soledad corrió desde la escalera principal donde había estado esperando, abrazando a su madre y hermano que habían viajado desde su pueblo natal para estar presentes en este día especial. María Morales, la madre de Soledad, se acercó a Rodrigo con lágrimas en los ojos. «Señor Santander», dijo con voz temblorosa, «nunca podré agradecerle lo suficiente por devolver la vida a mi hija. Cuando ella llegó aquí hace 5 años, era una mujer rota. Usted la ayudó a sanar, pero más que eso, le dio un propósito». «Oh, señora María», respondió Rodrigo tomando las manos arrugadas de la anciana. «Su hija me salvó en todos los sentidos posibles. Ella llegó a mi vida cuando yo también estaba roto, y juntos nos ayudamos a encontrar lo que realmente significa la familia». Eduardo Morales, el hermano de Soledad, se acercó con una expresión de gratitud profunda. «Señor Rodrigo, Soledad nos ha contado cómo usted la trató desde el primer día. No como una empleada, sino como una persona valiosa. Eso significa todo para nuestra familia». En ese momento, Carmen apareció desde la cocina llevando una bandeja de aperitivos, seguida por Miguel y Patricia, quienes habían estado coordinando los aspectos logísticos de la celebración. Los 3 se habían vestido elegantemente para la ocasión, pero más importante, sus rostros irradiaban la alegría genuina de personas que sabían que eran parte de algo especial. «Señores invitados», anunció Patricia con una sonrisa que transformaba completamente su rostro habitualmente serio, «la ceremonia comenzará en unos minutos en el jardín principal». Miguel había transformado el jardín en un escenario digno de cuento de hadas. Había flores de todos los colores creando arcos naturales, luces suaves colgando de los árboles y un altar improvisado donde se llevaría a cabo la ceremonia de reconocimiento familiar. El juez Hernández, un hombre mayor que había sido especialmente asignado para presidir la ceremonia debido a su reputación de integridad y calidez humana, se colocó frente al altar. A diferencia del ambiente tenso de una corte legal, esto se sentía como una celebración de vida y amor. «Damas y caballeros», comenzó el juez Hernández con voz resonante, «estamos aquí hoy para ser testigos de algo extraordinario. No solo la formalización legal de una adopción, sino el reconocimiento público de una familia que fue forjada en el amor, probada en la adversidad, y que ha emergido más fuerte que nunca». Rodrigo y Santiago tomaron sus lugares frente al altar, mientras Soledad se acercaba lentamente del brazo de su madre biológica y de Carmen, simbolizando la transición entre su familia de origen y su nueva familia adoptiva. Soledad se veía radiante en un vestido elegante, pero modesto, que había escogido especialmente para la ocasión.
Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. «Rodrigo Santander», dijo el juez Hernández dirigiéndose directamente a él, ¿está usted preparado para aceptar formalmente a Soledad Morales como su hija, con todas las responsabilidades, privilegios y lazos emocionales que eso conlleva? Más que preparado, su señoría, respondió Rodrigo con voz firme pero cargada de emoción. Soledad ha sido mi hija en el corazón durante 5 años. Hoy simplemente estamos haciendo que el mundo reconozca lo que nosotros ya sabemos. Y Soledad Morales. El juez se dirigió a ella. ¿Está usted preparada para aceptar formalmente a Rodrigo Santander como su padre, reconociendo que esta relación trasciende cualquier obligación legal y nace del amor genuino? Soledad intentó responder, pero las lágrimas habían tomado control de su voz. Después de un momento, logró hablar. Su señoría, este hombre me devolvió la fe en la bondad humana. Me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Sí, acepto con todo mi corazón ser su hija. Entonces, declaró el juez Hernández con una sonrisa que iluminó todo el jardín, por el poder que me confiere el Estado, y más importante, por la evidencia clara del amor que existe entre ustedes, declaro que Soledad Morales Santander es ahora legal y oficialmente la hija adoptiva de Rodrigo Santander. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero fue ahogado por los sollozos de alegría que brotaron de los invitados. No había una sola persona presente que no estuviera emocionada hasta las lágrimas por la belleza pura de lo que acababan de presenciar. Rodrigo abrazó a Soledad con fuerza, y por primera vez en 5 años, ambos se permitieron llorar libremente. Eran lágrimas de sanación, de gratitud, de amor incondicional, finalmente reconocido. Santiago se unió al abrazo, y pronto Carmen, Miguel y Patricia se acercaron, creando un círculo familiar que incluía a todos los que habían sido parte de esta increíble jornada. «Hay algo más», anunció Rodrigo cuando las emociones se calmaron ligeramente. «Quiero que todos sepan que Carmen, Miguel y Patricia también van a recibir reconocimiento especial hoy». Los 3 empleados se miraron con confusión y sorpresa. «Durante estos años, ustedes no fueron solo empleados», continuó Rodrigo dirigiéndose a cada uno. «Fueron los tíos y tía que Soledad y Santiago necesitaban. Fueron los pilares que mantuvieron esta familia unida cuando yo no podía ver claramente lo que tenía». Rodrigo sacó 3 sobres elegantemente presentados. «Carmen, por todos los años de cuidar nuestra nutrición física y emocional, por ser el corazón de esta casa, estás recibiendo la escritura de la casa donde vives ahora, libre de hipotecas, junto con un fondo para tu jubilación que te permitirá vivir cómodamente el resto de tu vida». Carmen se cubrió la cara con las manos, completamente abrumada por la generosidad. «Miguel, por mantener la belleza de este lugar que nos ha dado tanta paz, por tu lealtad silenciosa y tu cuidado constante, estás recibiendo la propiedad de la casa de campo con el viñedo que tanto amas cuidar, junto con todos los recursos necesarios para convertirla en el negocio familiar que siempre soñaste». Miguel se irguió con orgullo y gratitud, las lágrimas corriendo libremente por su rostro curtido. «Y Patricia, por organizar mi vida de tal manera que siempre tuve tiempo para lo que realmente importaba, por tu dedicación que fue más allá de cualquier descripción de trabajo, estás recibiendo el edificio de oficinas del centro donde puedes establecer tu propio negocio de consultoría, junto con el capital inicial para que sea un éxito». Patricia, siempre la más controlada de los 3, finalmente se permitió mostrar emociones y lloró abiertamente mientras abrazaba su sobre. «Pero hay una condición», añadió Rodrigo con una sonrisa traviesa. «Todos ustedes deben seguir siendo parte de esta familia. Las casas y propiedades son suyas, pero quiero que vengan a cenar aquí todos los domingos por el resto de nuestras vidas». La risa que siguió fue música pura, la risa de una familia que había encontrado su camino hacia la felicidad verdadera. Cuando la celebración formal terminó y los invitados comenzaron a retirarse con corazones llenos de inspiración, la nueva familia Santander se reunió en la sala principal para un momento de reflexión privada. «¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Santiago mirando a su padre y hermana adoptiva. «Hace 6 meses pensé que entendía lo que significaba la familia. Pensé que era solo sobre compartir sangre y obtener cosas materiales.
¿Y ahora qué piensas?, preguntó Soledad tomando su mano. Ahora entiendo que la familia verdadera es sobre personas que eligen amarse mutuamente todos los días, respondió Santiago con una sabiduría que sorprendía por su juventud. Es sobre personas que se cuidan en los momentos difíciles, que celebran los éxitos juntos y que se perdonan cuando cometen errores. Rodrigo se acercó a la ventana que daba al jardín donde Miguel estaba recogiendo tranquilamente las decoraciones. Carmen estaba guardando los platos en la cocina y Patricia estaba organizando las sillas para el día siguiente. ¿Saben lo que me enseñó toda esta experiencia?, dijo Rodrigo con voz reflexiva. Que el amor no es algo que encontramos, es algo que construimos, día tras día, decisión tras decisión, acto de bondad tras acto de bondad. Y que los milagros, añadió Soledad, no siempre llegan como esperamos. A veces llegan disfrazados de tragedias que nos obligan a encontrar fuerzas que no sabíamos que teníamos. Esa noche, después de que todos se habían retirado a sus habitaciones, Rodrigo se encontró caminando por la mansión que ya no se sentía como una casa grande y vacía, sino como un hogar lleno de vida y amor. Se detuvo frente a una nueva fotografía que habían colgado en el pasillo principal. Era una foto de toda la familia tomada durante la ceremonia. Él, Soledad, Santiago, Carmen, Miguel, Patricia y la madre y hermano de Soledad. Todos sonriendo con una alegría que irradiaba desde el interior. Debajo de la foto, Soledad había colocado una pequeña placa con una cita que había encontrado y que resumía perfectamente su jornada. La familia no siempre es sangre. Es la gente en tu vida que te quiere en la suya. Son las personas que te aceptan por quien eres. Las personas que harían cualquier cosa para verte sonreír y que te aman sin importar qué. Rodrigo sonrió al leer las palabras, sabiendo que había encontrado algo más valioso que cualquier riqueza material. Había encontrado su lugar en el mundo, su propósito, su familia verdadera. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, escuchó el sonido suave de Soledad hablando por teléfono con su madre, contándole cada detalle del día con la emoción de una hija que finalmente había encontrado su hogar. Desde la habitación de Santiago llegaba el sonido de música suave y páginas siendo pasadas. El joven había desarrollado el hábito de leer antes de dormir, algo que había aprendido de Soledad. Y desde la cocina llegaba el aroma familiar de Carmen preparando pan fresco para el desayuno del día siguiente. Porque algunas tradiciones hermosas nunca cambian. Rodrigo se durmió esa noche con una paz que no había sentido en décadas, sabiendo que había aprendido la lección más importante de la vida, que el amor verdadero no se trata de tomar, sino de dar. No se trata de ser servido, sino de servir. Y que cuando finalmente aprendemos a amar sin condiciones, recibimos de vuelta amor multiplicado al infinito. En sus sueños, podía escuchar la risa de su nueva familia llenando cada rincón de la mansión, y sabía que había encontrado el tesoro más grande de todos. Un hogar lleno de amor genuino, construido no sobre la base de sangre o dinero, sino sobre la base sólida del respeto mutuo, el cuidado constante y la decisión diaria de elegirse unos a otros. La mansión Belmont ya no era solo una casa. Era el hogar donde el amor había triunfado sobre la manipulación, donde la familia verdadera había sido forjada en el fuego de la adversidad, y donde cada nuevo día traía la promesa de más momentos de felicidad compartida. Y en el corazón de Rodrigo, sabía que esta era solo el comienzo de la verdadera aventura de su vida. La aventura de ser parte de una familia que había elegido amarse incondicionalmente. No, atrás, atrás. Ahí, mira. Ah, pues sí. Vamos con que no nos vayan a dar vajilla. No mames, güey, pero ¿Qué? estos son para venta, ¿no? No, estos son para guardar. Chinga, pues no me deja guardar ahí nada. No seas mamón. Por atrás. No, O, güey. o a ver, muévelos. Pero deja de los muevo. A ver ahí. No, es que yo creo que no te permite porque estás fuera de la tienda, güey.
Pero no me deja agarrar nada. Ah, es que estoy en construcción. ¿Qué onda, Miguel? Y creo que afuera no, güey. Pues mételos, güey, ya. Pues ¿Dónde verga lo pongo, güey? Aquí adentro ya no hay espacio, dice. bien, tú qué show. ¿Ya no hay espacio adentro? No, mira, dice que lo puedo poner hasta acá. A ver, pásame las Hasta, cosas. Hasta su hasta dónde. chingada madre. No mames, güey, va a ser la misma mierda. No, no se pueden poner ahí, güey. ¿No? No mames, no, todavía no, amigo. Estoy con el Marco Aurelio y Memo está jugando. ¿Qué estás jugando, Memo? Agarrarse su cosita. Yo Ajá. jugué un arranque de mi LOL y luego una de TFT. No te Ya van dejó, ¿verdad? pasando por ahí. Ponerlos. ¿Estás, Me- Memo? sí, me saludan a Miguel, cuídense mucho, Marcos, descansa. Igual, Descánsale, igual, Memo. amigo, descansa. Muy buenas noches. Realmente, Buena amigo. noche. Buenas noches. Buenas noches. Saludos al Memo, dice el Miguel. Pues ya déjalos ahí, güey. Pues ya Pues ya hay valió que verga comprar ya. la expansión de la tienda en la que sigue. Mames, te estás cagando en todos lados. Pues, güey, no mames. Tú también tienes cagada acá atrás. ¿Dónde? Hasta atrás. ¿En el fundillo? Ahí. ¿Qué andas haciendo, Miguel? ¿Ya regresaste de ir a comer, de comer con tu señora o qué show? No mames, tenemos un cagadero, neta. No mames, no se ha ido el camión, güey. Ah, viene lleno, güey. Vete a la verga. Pues, güey, te estoy diciendo, ayúdame a bajar. Pues ahora sí déjalo ¿Qué? afuera, güey. No, porque se van a poner locos estos güeyes. No, afuera no. Atrás, bueno, sí, ya se ve que sí, ya se está subiendo la barrita, güey. Pero mientras, güey. Tu puta Puta madre, este madre. pinche pan feo, ¿no? Está la verga, güey. Viene bien lleno esta madre. Pues ese era el chiste, ¿no? No, pero estás viendo que tenemos un cagadero, ahora tenemos más. Pues yo estaba confiado en tus pinches estantes que no sirvieron de un culo, Que güey. yo también estaba confiado, valió ver. ¡Eh! Pero no chingó, güey. Llevaba cajas todavía en el carro. ¿Neta? Pues, se veía que me llevaba cajas, no sé. Ahora mete, Nos güey. han chingado. Espérate, deja limpiar. No, güey, estamos de la verga. Del almacén. Necesitamos contratar a alguien, güey, que sea el almacenista.
No, es que el pedo, güey, es que no tenemos espacio. Bueno, eso sí también. No mames, ¿por qué aventaste esto hasta acá, güey? ¿Cuál? No, güey, Esos botes de... yo lo estoy poniendo aquí y ya solitos se van aventando, güey. No mames. Sí. Pues hay que rellenar, güey, rápido. Fíjate en la gas, güey, si te falta algo de... No No, la gas mames, la güey, rellené. hay hasta acá, cabrón. No, es que cuando los vas aventando solito van volando, güey. ¿Hasta dónde hay? Ah, vete atrás Ah, y síguete, güey, no veo hacia nada. la izquierda. La verga, ¿dónde, güey? Ah, la verga, sí. Te digo que el camión estaba chingando, güey, se le cayeron las cosas, güey. Vete a la Pues verga. mete cosas ya aquí, güey, aquí en estos estantes. Verga, yo no veo nada. ¿Qué no hay? Ah, que yo no, mira. ¡Puta! ¿Qué, güey? No, güey, se fue a la basura. ¿Qué se fue a la basura? Una caja, no vi de qué era. Es que quería ver si podía ponerlos aquí, pero no sé. Entonces Pues, tenemos que limpiar, güey. pues si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Ah, no paso. Pero no, no está tan sucia la tienda, güey. Afuera tampoco. El autocobro de la gas sí funcionó, güey. A la verga, la verga. No más aguas con las cajas porque si agarras una de hasta abajo salen volando todas, ¿eh? Chinga tu madre. No mames, me aventaste una pinche caja hasta acá, güey. Pues está creo todo lleno, güey. No, no hay casi nada vacío. ¿Tienes una caja vacía? Préstamela. No, no digo, no hay nada casi vacío. Pero podemos poner otra vez. Yo digo que, mira, vamos a hacer esto. Y puedes poner otro. ¿Viste? Rellena estos de acá, mira, ven. Acá hay más para rellenar. Para ir vaciando ahí, güey. Es lo que estoy haciendo, güey. No es que es un pinche cagadero. Tráete chescos, güey, mira. Ya está acá organizado este pedo, mira. Espérame, espérame. Estoy acomodando aquí, güey. Chinga, acá no hay light.
Vamos a poner todo esto ahí. Debemos de tener un chingo de refresco. Creo que es lo que menos vendemos. ¿Qué? ¿Refresco? Sí. La verga, ya me dio sueño, güey. Más hay que acomodar y ya nos vamos a mimir. ¡Ta madre! Ya vas a empezar de nene. Mames, ya es la 1, mamón. ¿Y? Mañana me voy a levantar temprano. ¡Ta madre! ¿Mañana vas a abrir? No. Mañana no. Ya mañana le damos en la temprano o en la tardecita. Estoy diciendo Este no que es. rellenes de estos. Vamos a rellenar con estos. Mira, más de esto. Voy a dejar esta caja que no tiene nada. Necesito lo enlatado. Chingada, tal, no está. No, pinche cagadero. Ah, verga. Ah, vale, verga, estos son iguales.